Buenos días. ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? ¿Me oyes bien? Perfecto. ¿Tú a mí? Sí, Sí. yo sí, yo te escucho. A ver si vamos a conseguir que se mantenga la buena conexión. Muy bien. A ver, a ver si hay suerte. Estoy aquí Sí. intentando poner esto bien, pero no hay forma. No sé qué pasa. Bueno, muchas gracias por estar. Que no sé si estás por Bruselas, si estás por Madrid. No, estoy en Bruselas. Estoy en Bruselas. Sí, Ah, sí. muy bien, muy bien. No. Pues yo por Barcelona. Ayer estábamos más lejos, ayer estábamos en Chile con Marcelo, Sí, desde ahí, el pobre. Por lo menos tenemos la misma hora. No, sí. no como Exacto, ayer. por lo menos. Porque Muy ayer, bien. pobre, y yo me dio hasta pena, porque para él eran las 7 de la mañana que empezó el directo, imagínate. Pero No, bueno. no ha empezado ni a pensar todavía. A las 7. Y yo le he dicho, yo lo habría pensado dos veces antes de acceder a hacer el directo a las 7 de la mañana. Pero, uy, que se ha caído esto, espera. Pero, pero bueno, ha sido muy bien y ha ido muy bien y es un grande, la verdad. Perdona, contando. No te preocupes. Se me cayó aquí el pinganillo que lo aguanta. A ver, qué lío. Esto de los directos es un lío. Oye, ¿qué te iba a decir? Yo voy a intentar presentarte de la mejor forma posible. Elisa, licenciada en Filología Inglesa, tú Sí. corrígeme si me equivoco en algo. Hasta ahí Ah, va bien. vale, máster en Viticultura, Enología y Marketing del Vino, y también Wineset. Llevas ya 20 años o un poquito más en el sector. También has trabajado en mercados clave del vino español y has pasado también, visitado las más importantes zonas vinícolas del mundo. Uh, también tuviste 10 años en el grupo Codorniu Sí. y llevas ya 3 años residiendo en Bruselas. Ujú. Y, y te compartes tu vida entre Bruselas y Madrid de alguna forma. Sí. Aparte de eso, también has fundado The Wine Studio, que se dedica a consultoría para bodegas, instituciones del sector de vino y también proveedor autorizado de Wineset. Sí. Uh, defendes, defendes con convicción una comunicación del vino más cercana al consumidor y una formación más práctica de cara a los profesionales, que esto es muy interesante. También eres formadora o compañera, en este caso, de la Cámara de Comercio de Madrid, Sí. para el curso de Exacto. sumilleres y para también el máster de gestión de bodegas, en este caso en la Cámara de Comercio de Valladolid. Y Wine Studio, tu empresa, también ha sido premiado ya en diversas ocasiones. Um, Tienes a cargo también la coordinación académica de La Rioja Wine Academy y Sí, exacto. estás desarrollando un plan de formación de vinos de España para ISEX, que ya hace mucho tiempo que hace falta. Cierto. Y también haces consultoría estratégica para bodegas. Um, pues no sé si diseñas y impartes todos los contenidos vinculados con el vino para la Escuela de Madrid del Cordon Bleu. Sí, No sé si exacto. falta algo, porque esta es una No, no, lista interminable. no lo hago todo yo sola, ¿eh? Hay que Sí, decirlo. hombre, ya me imagino. Mm. Ya me imagino. Y me imagino que no, por supuesto. Uy, que he perdido un momento. ¿Estás? Hola. Pues parece que se ha parado aquí la comunicación un momento con Elisa. Hola, Elisa. Hola. A ver, ha salido. Espera. A ver si vuelve a entrar. Mientras tanto, hago aquí un ajuste.
que Elisa tendrá que volver a conectarse. Esto no está saliendo muy bien, ¿eh? A ver si la tenemos aquí ya de nuevo. Todavía no. Bueno, estábamos hablando con Elisa, la acabamos de presentar a Elisa. Mientras tanto ha caído su conexión. A ver que si vuelve a entrar. Que se ha caído aquí su conexión por un momento. Todavía no la veo por aquí. A ver, Elisa, estarás por ahí en algún sitio perdida. Que nada, Elisa nos va a hablar nos va a dar hoy una presentación y hablar de Australia, bueno, parece que la tenemos aquí. Un segundito. Ya la tenemos por aquí a punto. Ricardo, Hola, Elisa. Has vuelto. no sé qué ha pasado, pero Tampoco sé qué ha pasado, pero te has ido un momento y creo, ahora has vuelto. creo que he podido ser yo. Es que llevamos varios días con caídas de red en la compañía en Bélgica. Ah, vale. Pero bueno, he Será por la Unión cambiado, Europea que exacto. están No, ahí, he que cambiado a comen. mis datos españoles, que son más fiables. Ah, vale, menos mal. Oye, pues cuéntanos un poquito, Elisa. En primer lugar, ¿cómo has llegado al mundo del vino? De casualidad. En una mudanza, yo había estado viviendo en Alemania una temporada y al hacer la mudanza en Barcelona, precisamente, apareció un periódico, vamos, con unas semanas ya, donde había un anuncio. Era la época en la que había anuncios de trabajo en el periódico. Sí. Y bueno, era una empresa que buscaba a alguien que hablara alemán, inglés, castellano y catalán Ujú. y, y que tuviera intereses gastronómicos y culturales. Y pensé que Ajá. era una mezcla perfecta y resultó Sí. ser el grupo Cornell. Ah, muy Así bien. que ahí empezó todo. Ahí Ahí ha empezó sido todo. tu primera Sí, escuela, por sí, decir algo. sí, sí. Muy Yo bien. hasta ese momento era totalmente ajena al mundo del vino. En mi familia no hay una especial afición al vino Ujú. y, y ahí empezó todo. Ahí empecé a formarme. Qué guay. Oye, ¿y por qué Australia? Estoy Uy, seguro que podrías hablar de otros países también, pero el sí, tema que nos pero ocupa hoy es Australia. Pero, no, ¿por qué además, Australia? o sea, hay países con los que tengo una relación de más neutralidad, ¿no? Sí, sí. Eh, pero con Australia siento una cercanía especial por muchos motivos, ¿no? He estado ahí un par de veces y luego creo que me ha marcado mucho el hecho de haber trabajado con un australiano durante más o menos unos 6 años. Sí, Y, y es una manera de trabajar. Bueno, mi jefe, o sea, el director de enología del grupo Codorníu, sí. que durante 10 años, Arthur O'Connor, fue con quien estuve trabajando en los últimos años que yo pasé en Codorníu. Y Vale. aprendí una manera de trabajar muy distinta. Creo que no solo por el hecho de ser australiano, pero sí que me marcó de una manera particular. Y entonces eso, unido a las visitas que he hecho, a lo, a lo que he estudiado, Australia como un país productor, Sí. hace que sienta una cercanía especial. Qué Y bien. luego Oye, el país en sí es el país al que yo me iría a vivir si no estuviera tan lejos y si fuera posible, no tengo duda. sí.
Sí, Yo no he a mí me estado, no he estado todavía. Am, pues nada, y una cosita, vamos a entrar ya aquí a la parte, una breve referencia histórica que te voy a pedir sobre el vino en Australia. Yo tengo Mm, entendido que la vid llegó en 1788 y fue plantada en el jardín del gobernador Phillip, en el centro de lo que es Sydney hoy en día. sí, ¿Nos sí, puedes comentar algo de cómo surge y sí, todo esto, sí. por favor? A ver, el origen de Australia como país, ya sabemos cuál es, ¿no? Es una colonia fundada desde el Reino Unido, Ujú, ¿no? Como parte integrante de la Commonwealth. Y ya en el siglo XVIII, ¿no? En la época en la que estamos hablando, eh, hay una cultura del vino muy arraigada en el Reino Unido. sí, De hecho, mm, todos los países que han tenido colonias en algún momento de su historia, todos han intentado hacer vinos allá donde han ido, exacto, ¿no? Empezando por nosotros, es decir, no hay excepciones. Todas las exacto, colonias europeas en otros países siempre han exportado material vegetal para poder arrancar una industria vitivinícola, para poder tener vino y no depender tanto de la importación. exacto. Entonces, este fue el inicio y efectivamente, a pesar de que hoy en la zona de Sydney prácticamente no hay viñedo, Ujú. eh, Pero todo porque empezó ahí, todo empezó ahí, todo empezó exacto, ahí, todo empezó ahí y de ahí poco a poco se fue extendiendo, pero curiosamente enseguida salió de la región de Sydney para moverse hacia el noroeste, perdón, hacia el Valle de Hunter exacto. y, y después, bueno, Barossa, ¿no? Ya si nos movemos al estado del sur de Australia, Barossa y McLaren Bay. Esos Ah, fueron los primeros núcleos. sí, por último llegaron a Vitoria y a Tasmania en la parte final ya de la extensión, sí, si no me Exacto. equivoco. Estamos hablando de esto, de esta parte ya a finales del siglo XIX. Eso es, eso es. Y en esa época, básicamente, como en muchos otros países, ¿eh? Porque si miramos la historia del vino en Australia, es muy reciente, ¿no? Nosotros ahora estamos escribiendo la historia del vino en España, ¿no? Ujú, Para el sí, material de información del ICEX. Claro, nos tenemos que remontar muchísimo. Y el claro, hecho de tener que remontarte 3.000 años por lo menos marca una diferencia enorme en la manera de entender el vino. Entonces, totalmente. creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que el vino en Australia tiene una historia, pues, si alargamos mucho, de 200 años. Claro. Oye, Y, ¿y qué uvas, qué bits llevó este Philip, el gobernador, para su pues, quintal, para su jardín? No pues sabemos. no tengo ni idea, fíjate, y lo he estado esta mañana deprisa y corriendo, he estado, bueno, actualizando algún dato y no lo sé, ¿tú lo Pero, sabes? no, pero teniendo en Dato, cuenta que Reino Unido no vinifican, no, por lo menos en esa época, mucho menos, yo sí, supongo por deducción que la habrían llevado directamente de Norteamérica, que en esa altura ya tendrían algo en Norteamérica. sí, sí, importado todo de Europa, porque, Claro, que antes había venido de Europa, por supuesto. claro, claro, entonces, Esta es mi eh, suposición, pero sí, 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 pues yo y te digo, había pensado incluso que podría ser algo de Portugal, dada la alianza comercial que sí, sigue al día sí, de hoy con Portugal e sí, Inglaterra, pero hay un dato interesante que hasta hace muy pocos años, ya hablo de 10 años, 15 no más, Portugal era de los únicos países del viejo mundo, si no el único, que vinificaba en algunas zonas uvas foráneas, pero fuera de Portugal ningún país vinificaba uvas portuguesas, entonces de Portugal no era, claro, 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 que es sí, una cosa porque curiosa. el trabajo con variedades portuguesas es verdad que no es muy habitual ni en Estados No, Unidos en ni en ningún sitio. Australia.
Mejor para vosotros, además. Sí, sí, al final acaba por ser una ventaja. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues Eh, esto lo apunto como deberes. vale. Oye, cuando tengas la historia de España, del vino, pues me avisas también, Sí, porque me interesa sí, sí, muchísimo. sí. Tenemos también, sabemos también que es el sexto productor mundial de vino, Australia, Sí. o se ha cambiado ya este número. No, 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 no. Está siempre, pues, igual que todos los países, ¿no? Fluctúa entre el sexto y el séptimo. Ujú. Y trabajan con una superficie, claro, que vista desde los ojos españoles nos parece muy pequeña, ¿no? Sí, claro. Porque las últimas cifras son, las tengo aquí delante, son 147.000 hectáreas, ¿no? Vale, Lo cual es una extensión relativamente pequeña. Podríamos hablar de un 15% del viñedo español. exacto. Sí, 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 pero Y España produce una barbaridad. claro, y sin embargo, mmm, es una industria ejemplar y siempre lo ha sido, ¿no? Es decir, la implantación del vino australiano, sobre todo la manera de implantarlo ha sido ejemplar. A mí es una de las Y cosas que más me ha fascinado siempre de Australia. yo creo que el Nuevo Mundo tiene esa ventaja en relación a nosotros, porque ellos no tuvieron que pasar por todo el proceso de aprender desde el origen, desde el inicio, sino que la gente que fue hasta allá, a estos países también, para Sí, llevar la vid y la viña y el vino, ya iban, sobre todo iban de Europa, y iban con una formación ya y con un savoir-faire de unos cuantos años de sí, conocimiento. Y esto yo creo que sí, esto les ha dado sin duda ninguna sí. ventaja, mucha ventaja, Lo que mucha pasa es que ventaja. yo creo que hay algo que también es una ventaja y es que no arrastraban ningún tipo de traba, si quieres, a nivel mental sobre el vino. Es decir, Exacto. para ellos tienen una visión mucho más pragmática del vino Sí. de lo que podemos tener en Europa, ¿no? Donde tenemos muchísima carga cultural, incluso social, Ujú. y en los países del Nuevo Mundo no ha supuesto nunca una traba considerar las bodegas como empresas. Entonces, el, el aspecto empresarial del vino siempre ha tenido un peso enorme y en parte eso ha explicado la tremenda implantación de los vinos del Nuevo Mundo en general y de Australia en particular, desde finales de los años 80 hasta ahora. Claro. Hay una cosa, hasta más o menos 25 años, los vinos eran desconocidos en el mercado internacional. Ah, ¿Alguna razón particular por ser tan poco tiempo? Mm. ¿Por no haber sido conocidos hace más tiempo? Yo diría, a ver, hace 25 años hablamos del 95, yo quizá hablaría de 35, 40 años, ¿no? Vale. De finales de los años 80 es cuando Australia entra con muchísima fuerza, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos. Vale. Y hasta ese momento, yo creo que es un proceso que hay que mirar desde varios ángulos, ¿no? Por un lado, la calidad de los vinos en sí. Sí, sí, Eh, que hoy en día son muy apreciados por su calidad, hoy en día los vinos sí, de Australia. sí, sí. Australia, es decir, Australia es un país de extremos, ¿no? En cuanto a estilos de vino, ¿no? Y luego, Exacto. si queréis, para no desviarme, luego hablamos un poco de esto, pero por un lado, dieron con el estilo de vino que buscaba el consumidor. Yo recuerdo que en los años 90, cuando hacíamos análisis de la competencia en los mercados internacionales, observábamos una cosa casi filosófica, ¿no? Europa, en general, vende el vino que hace en una región determinada con un estilo determinado.
Sí, Es decir, primero hace el vino y luego ya se las apaña para venderlo. Y el Reino Unido trabaja desde una óptica completamente distinta. Es decir, dime qué vino quieres, dime cómo lo vamos a vender y luego lo hacemos. vale, Que si lo pensamos bien, es cómo funcionan todas las empresas de este mundo. Primero exacto. analizan el mercado y luego elaboran un producto para sacarlo al mercado. Esa fue la óptica de Australia desde el principio. Es decir, ¿qué está buscando el mercado? De hecho, el etiquetado en función de la variedad, que daba una cierta seguridad al consumidor, es algo propio del Nuevo Mundo. No, el Hoy que había detrás de una se ha vuelto a etiqueta congelar aquí la imagen. de Sancerre, por ejemplo, ¿no? Es decir, si Vale, yo quiero comprarme un vino y veo en una botella que pone Sancerre, tengo que saber que ahí dentro hay Sauvignon Blanc. Sin vale. embargo, una botella de vino me lo ponía muy fácil. Y creo que ese fue algo tan sencillo, pero ese cambio de óptica fue clave. Y luego, como socios comerciales, eran tremendamente flexibles, tremendamente abiertos y muy pragmáticos. Y luego, sobre todo, con una concepción de la calidad muy clara. Es Sí, decir, sí, porque son vinos con bastante complejidad, estructura y gran potencial de envejecimiento. También. Pero déjame aquí hacer un contra, o si me permites, que yo creo que tienes toda la razón en esta visión empresarial que es distinta Reino Unido con el resto de Europa, pero por otro lado, yo creo que en Europa o en el viejo mundo productor de vino tampoco podríamos ir mucho en este sentido. ¿Por qué? ¿Qué pasaría luego con nuestras uvas autóctonas, con claro, nuestros terroir, con estas claro, características? claro. Tampoco debemos desvirtuar lo que tenemos para ir en acorde con un gusto. Y aquí, yo creo Claro, que aquí es más una cuestión de dar una variedad para el consumidor poder elegir. claro. Uh, Porque tú me preguntabas cómo entró Australia en los mercados claro, internacionales. claro, claro, Y claro, estamos por eso. hablando de hace 40, 45 años. Exacto. Claro, en estos 40, 45 años han pasado muchas cosas. Entonces, inicialmente, básicamente lo que ha sucedido es que Europa ha aprendido determinadas técnicas, determinadas maneras de comunicarse con el consumidor del Nuevo Mundo. Ujú. Y el Nuevo Mundo ha entendido, primero, que tenía que adaptar, tenía que hacer un trabajo enorme de adaptación de las regiones a las variedades de uva. Exacto. Porque en Europa llevamos tanto tiempo haciendo vino que ya no es un tema que nos planteemos. ¿Dónde vamos a plantar? ¿Cómo vamos a plantar? Es decir, todo está determinado. Y esto a veces nos cuesta imaginarlo desde Europa, ¿no? Es decir, Ah, alguien que quiere hacer vino en Europa decide dónde va a comprar viñedo y a partir de ahí todo está decidido porque hay un concepto sí, de y uno exacto, tiene que tomar relativamente pocas decisiones. Mientras exacto. que si uno está en Australia, imagínate, en los años 80, todo estaba por hacer. Es decir, cómo es mi suelo, dónde está orientado el viñedo o dónde puedo plantar, con qué orientación, qué busco, qué influencias tengo en esta zona, cuál es la mejor variedad. Es decir, el trabajo que se ha hecho en Australia de adaptación de las variedades a las regiones ha sido tremendo y de hecho fue el foco de Australia durante muchos años. Ellos también Ahora, tienen una fama porque han apostado mucho en la experimentación, sobre todo a partir de variedades europeas nobles. O sea, ellos han hecho realmente un estudio, una apuesta, sobre todo sí. con esa experimentación para hacer lo que tú dices, llegar a lo que quería el consumidor y buscar la mejor calidad posible. Esto les ha Y luego dado. vieron claramente que la manera de, es decir,
generalizar acerca de cómo un país llega al consumidor es muy complicado porque hay muchos segmentos de precio y muchos tipos de consumidor distintos, ¿no? Estamos hablando de mercados distintos, con lo cual supieron apretar la tecla del gran volumen y eso es innegable, tienen recursos para poder hacerlo, pero durante un par de décadas estuvieron muy centrados en darse a conocer como productores de alta calidad. De hecho, Australia puso en marcha un programa muy bonito que se llamaba A+ Australia, y A+ hace referencia a cuando en Australia se catan vinos en rama después de elaborarlos y se clasifican con letras, ¿no? Y A+ son los vinos excelentes de una bodega. Y así llamaron a esta campaña, ¿no? Que trabajaba mucho por la promoción de los segmentos premium de Australia. Y es la vía que han querido seguir en estos últimos años. Muy bien. Pues antes de irnos a las regiones y a las clasificaciones, cuéntanos un poquito de terroir y clima. ¿De Australia en general? Sí. Vale. O sea, por este orden, terroir, clima y uvas. Y luego ya pasaremos a las regiones y a las clasificaciones. Vale. Nosotros, para entrar en Australia, tenéis que cerrar los ojos, visualizar el mapa de Australia y familiarizaros un poco con los estados. Sí. ¿No? Australia, básicamente, esas 110.000 hectáreas de las que hablábamos, 147.000 hectáreas de las que hablamos, están muy, muy concentradas en la esquina inferior derecha del país. Sí. Es decir, en el sureste de Exacto. Australia. ¿Vale? Entonces estaríamos hablando de una concentración muy alta de viñedo en el estado del sur de Australia, ¿no? Si imaginaos que toda la isla la dividís en 3 bandas y en la banda central tenéis el estado que se llama Northern Territory en el norte y en el sur South Australia. En el sur de este estado es donde se concentra prácticamente la mitad de la producción de vinos de Australia. Y un porcentaje aún más alto si hablamos de vinos de calidad muy alta. Sí. Luego tenemos, a continuación, si seguimos hacia el oeste, hacia el este, el estado de Victoria. Si continuamos, llegaríamos a Nueva Gales del Sur. Y esa sería la mayor concentración. Luego tenemos Tasmania como centro de producción importantísimo y cada vez lo va a ser más. Ahora cuando hablemos de climas Sí. Y luego estaría el estado de Western Australia, es decir, la parte de Australia que es donde podemos encontrar ejemplos de altísima calidad, tanto de algunos vinos blancos, sobre todo el Chardonnay, y muy claras bordelesas, ¿no? La región más de River. Tenemos la producción muy concentrada sobre todo en esta esquina del sureste. Vale. O sea, es toda la mitad sur, porque la mitad norte es desierto. Sí. Y esto conviene también explicar un poco. Sí, porque... más de la mitad. Sí. Bueno, de hecho, es decir, la vid se puede cultivar en Australia solo allí donde hay climas mediterráneos o continentales. Claro. Porque en cuanto empezamos a subir al norte por esa franja centro, sobre todo encontramos un clima árido, es desierto.
Es cierto, claro. Si nos movemos por la costa hacia el norte, llegamos a climas subtropicales y tropicales, donde tampoco sería posible el cultivo de la vid. Y luego hay que pensar en la logística, en las distancias. Claro, porque ese país es un continente. Sí, sí. Entonces, claro, de hecho, el concepto de las distancias cambia mucho, porque hay bodegas que pueden elaborar vinos con uvas que vienen de miles de kilómetros y se transportan en condiciones de frío y de aislamiento adecuadas y llegan a la bodega para mezclarlas con uva de otras zonas. Es decir, es un concepto tan distinto de las elaboraciones. Y tenéis ahí viñedo también en altitud, ¿cómo está? ¿Más cerca del mar? Sí. O sea, Australia, como os decía, ¿no? Si nos imaginamos esta zona más o menos amplia, los climas que predominan ahí son mediterráneos y Ujú, continentales. sí, Entonces, como pasa en otros lugares del mundo, eh, el, es decir, la moderación de los climas va a venir básicamente de dos factores. Uno, de la proximidad al mar, ujú, y en el caso de Australia es especialmente importante porque eh, tenemos que contar con la influencia de la corriente del sureste de Australia. Es una corriente fría que viene del Antártico y que exacto. tiene muchísimo impacto en las zonas de elaboración más cercanas a la costa. Pero luego, donde no hay proximidad al mar, se cuenta con la altitud. Y ese sería el caso de zonas emblemáticas para el cultivo de ciertas variedades blancas, como el Riesling, ¿no? Zonas como Eden Valley, Clare Valley, donde el impacto de la altitud es significativo, ¿no? De qué altitudes estamos hablando máximas ahí en esa No zona? demasiado. Es decir, no estamos hablando de Salta ni de... Pero 600, 700, incluso 800 metros sobre el nivel del mar, Vale, ujú, que es vale, vale. suficiente para marcar una diferencia muy grande respecto a, a, a una altitud más baja en la misma región. Claro. ¿Y qué tipo de terroirs podemos encontrar más comúnmente en Australia? ¿Un poco de todo o algo más específico? Sí, los suelos están bastante, o sea, hay suelos muy, muy diversos. Es verdad que son suelos, no tenemos demasiados suelos pedregosos, Ujú, encontramos parches de suelos muy característicos en zonas pequeñas que hoy en día se han convertido en las zonas, en algunas de las zonas emblemáticas de Australia, ¿no? O sea, un exacto. ejemplo, por ejemplo, sería eh, la Terra Rosa de la región de Coonawarra, en el sur de Australia, que es una franja de 15 kilómetros por 3, una franja muy pequeña. O algunos parches de suelos pedregosos en McLaren Vale, por ejemplo, también en el sur de Australia. Tenemos alguna zona volcánica también en New South Wales. Ah, sí, Eh, eso, no, eso sí, desconocía, ¿ves? tenemos, y por supuesto, muchísimos suelos arcillosos, Ujú, sí, eh, sí. arenosos en algún caso, dependiendo de la cercanía o proximidad bueno, pues a ciertos accidentes geográficos, pero en general hay una diversidad tremenda. ¿Y también hay viñedos muy cercanos al mar o no? Sí, Sí, también. sí, sí, sí. La propia zona de... Ahora me voy otra vez al oeste. Ujú, sí. La zona del Margaret River es una zona muy, muy próxima al mar. De hecho, Margaret River es una de esas zonas que a veces comparamos geográficamente con
por ejemplo, con Burdeos, que es otra zona muy cercana al mar, donde las variedades bordelesas tienen condiciones excepcionales para madurar, sobre todo el Cabernet, y en Margaret River sucedería lo mismo. Se dan esas condiciones en una zona pegada al mar. También por la humedad, supongo. Claro, claro, las brisas constantes. Claro. Luego, si nos vamos al sur de Australia, bueno, más bien a Victoria, Sí. el estado de Victoria, la capital del estado de Victoria es Melbourne. Y el río que desemboca en la ciudad de Melbourne es el río Yarra. Y hay una región emblemática que es Yarra Valley, que creo que además es una de las regiones en las que encontramos más actividad ahora mismo de pequeños productores, bueno, luego si queréis hablamos un poco de qué está pasando ahora en Italia. Sí, estoy a la parte final, está Sí, contado. pero luego, como influencia clara del mar, tendríamos también la península de Mornington, que es una zona muy pequeña, explicar todo esto sin un mapa me cuesta, pero bueno, intento explicarlo lo mejor posible. Vuelvo a Melbourne. Melbourne está situado en el norte de una bahía, ¿no? La bahía de Port Phillip. Hay una península que cierra esa bahía y esa es la península de Mornington. Y en Mornington hay brisas constantes. Es una zona pequeñita, muy especializada en la elaboración de Pinot Noir y Chardonnay. Vale. Y luego, por supuesto, Tasmania. Sí. Hay una palabra mágica en Australia que es cool climate. Es como una obsesión. Es decir, el clima fresco. Australia es un país tremendamente caluroso, ¿no? De hecho, tiene un problema serio en cuanto al cambio climático a todos los niveles y eso, por supuesto, afecta a la viticultura. De hecho, las zonas vitivinícolas están muy condicionadas por la disponibilidad de agua. Claro, eso te iba a preguntar también, porque, o sea, ahí los recursos hídricos tampoco ahora mismo no son los mejores. Claro, son fundamentales. De hecho, el 75% de la producción de vinos de Australia corresponde a lo que se llama la zona de los grandes ríos. Es una zona muy grande que está a caballo entre los estados de South Australia, Victoria y New South Wales. Es una zona enorme que provee de irrigación a viñedos desde los que se elaboran vinos de grandes volúmenes. Claro. Pero si no fuera por esos grandes ríos sería inviable absolutamente. Claro. En la mayor parte de Australia. Es como pasa también un poco creo que en la zona de la provincia de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos, cerca de Seattle, sí. Porque tienes ahí el río, ahora no me sale el nombre. ¿Cómo? Willamette, ¿no? No, porque ahí hay mucho viñedo también en esa zona, sobre todo la zona de Quincy, y claro, ahí el recurso es el río, porque es básicamente, ahí suele ser arena, es piedra y el riego. Yo creo que será algo idéntico. Una cosita, principales uvas que se vinifican. Has hablado ya de la Chardonnay, has hablado del Cabernet, has hablado de Pinot Noir, has hablado de Riesling. ¿Alguna más? Pero no he hablado de la uva más plantada ahí iba. ¿Cuál es la más plantada? Sí. La variedad más plantada de Australia es el Shiraz, o el Syrah. Lo que pasa que el nombre que se utiliza en Australia no es Syrah, sino Shiraz. Shiraz, y la variedad Shiraz es bastante omnipresente.
en el país, ¿no? Obviamente, en un país con un clima predominantemente caluroso, bien de carácter mediterráneo o bien de carácter continental, las uvas que mejor se adaptan son uvas de climas cálidos y Exacto. uvas con ciclos relativamente largos, ¿no? Entonces, el Shiraz fue una de estas primeras variedades que se plantaron. De hecho, ya históricamente hablamos siempre de Shiraz, de Garnacha y de Monastrell. Vaya, no Una variedad desconocía. relativamente extendida en Australia, lo que pasa que allí se conoce con el nombre de Mataro. Ok, Igual vale, que vale. Mataro, Sí, 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 pero sí. allí lo llaman Mataro, al Monastrell o Mujer. Qué curioso, Y desconocía completamente. sí, y pero bueno, volviendo otra vez retomando tu pregunta, la variedad tinta más plantada que correspondería al 30% de la superficie total del país es el Es Shiraz. Syrah. De hecho, tiene los mejores Syrahs del mundo, supuestamente, también, en Australia. Claro, con permiso del Ródano. Sí. Con permiso del Ródano, de Sicilia, y bueno, de muchos sitios con Shiraz maravilloso, incluso de Nueva Zelanda. Pero, claro, con una extensión tan grande de viñedo de Shiraz, claro, no es sorprendente encontrar grandísimos vinos de Shiraz en Australia. De hecho, el estilo más tradicional de Shiraz australiano es ese estilo con cuerpo, con intensidad aromática, ¿no? Con notas intensas de fruta negra, pero al mismo tiempo notas especiadas y de chocolate. Y como decías tú antes, los vinos de calidad más alta de Shiraz pueden ser tremendamente complejos y con una capacidad de envejecimiento en botella considerable. Oye, y ya he terminado esta parte. Las zonas, tengo entendido que son grandes zonas vinícolas, son 5, o me equivoco. Sí, sí, 5, sí, sí. Hablamos de Nueva Gales del Sur, eso es, Victoria, eso es. Australia Meridional, Occidental y Tasmania. Eso es. ¿Correcto? Esas son, Bueno, además, las que corresponden a esa división de la que os hablaba yo al principio en estados. vale, entendido. ¿Y cómo están clasificados los vinos ahí? ¿O las de Oz? Vale. ¿O cómo, que en Sí, esa parte? hay un. Yo creo que hay veces en las que no identificamos el Nuevo Mundo en general con un sistema de denominaciones de origen. Sí, Y eso ya está cuando clarísimo. Cuando uno entra a estudiar los países del Nuevo Mundo, se da cuenta de que en todos hay una división geográfica. Es decir, Sí, en todos los países del Nuevo Mundo hay una cierta organización con un sistema parecido a las muñecas rusas. Es decir, tú tienes sí, una gran muñeca, ¿no? En el caso de exacto. Australia, podemos irnos, si nos quedamos en esa esquina, nos iríamos a la región de Southeastern Australia. Ujú. Si vosotros cogéis una botella de cualquier gran marca australiana, vamos a poner, por ejemplo, Penfolds. No, perdón, vamos más abajo. Vamos a un Yellowtail. ¿Ves? La marca Yellowtail, si miráis la contraetiqueta, pone atrás Southwestern Australia. Eso es Vale, una zona gigante que lo que permite al productor es poder ir a buscar uva de todas estas zonas de los grandes ríos de los que yo os hablaba antes, ¿no? Esa vale, sería vale. la muñeca más grande. He entendido, Lo que pasa sí. es que luego están los estados, es decir, hay
vinos de estados, luego tendríamos zonas que engloban regiones y luego tenemos las regiones. Exacto. Es decir, Pues, todas esas regiones clásicas australianas como Barossa, McLaren Vale, Yarra Valley, Adelaide Hills, Margaret River, todo eso son regiones. y luego tiene ese tal sistema de clasificación que me has dicho de A+, A... Distinto. Ese es un no. sistema que se usa internamente en las bodegas para trabajar. Vale, vale. Pensaba que era algo que venía reflejado en la etiqueta. No, no. Vale, vale. Ha habido un... Es decir, no hay un sistema, digamos, tradicional de clasificación de los vinos. Sí que ha habido... A ver, Australia es muy aficionada a los concursos de vino. De hecho, muchas botellas de vino australiano parecen generales, ¿no? Entonces, completamente llenas de medallas. Sí. Pero luego, aparte de eso, se creó uno de los primeros Masters of Wine de Australia, bueno, si no de los primeros, de los segundos, creó la guía de vino Langton's, que es una clasificación de los grandes vinos australianos, ¿no? Y de hecho, sigue siendo una guía bastante fiable sobre la calidad. Pero es una guía igual que nosotros tenemos las nuestras y en cada país trabajan con las suyas. No es una clasificación oficial. ¿Y qué tipos de vinos producimos en Australia? Aparte de los tranquilos, blanco y tinto, ¿qué es lo que se cuece en Australia? ¿Qué es lo que se hace? A ver, históricamente Australia, igual que países como Sudáfrica, empezaron elaborando vinos generosos. ¿Ah, sí? Por razones súper simples. Es decir, en el siglo XIX no existía ni la fermentación a temperatura controlada, ni existían las condiciones de almacenamiento ideales, ni de transporte, con lo cual, digamos, el encabezamiento era una solución perfecta para la conservación de los vinos. Perdona que te interrumpa, tengo aquí una pregunta. Que me pregunta Forrest Wine que cómo funciona la clasificación por edad del viñedo de Barossa. De Barossa. A ver, tanto Barossa como McLaren Vale tienen el patrimonio de viñedo viejo más importante de Australia y probablemente entre algunos de los patrimonios más importantes del mundo, históricamente. Sí. Ahora mismo no sé si la pregunta se refiere a alguna clasificación oficial. No, pregunta por edad, por relación de crianza por edad, es la pregunta. ¿Por edad, pero por edad del viñedo? Yo lo entiendo como por edad de... Pues ya se ha ido. La clasificación por edad de viñedo. Eso es. Del viñedo. Sí. Claro. Seguramente se refiere a una clasificación relativamente reciente que se está llevando a cabo en Barossa. Y yo ahora mismo desconozco exactamente los tramos, pero sí que es algo que está haciendo Australia, está haciendo Sudáfrica también. No sé si llegasteis a hablar del proyecto del Old Vine Project en Sudáfrica. No llegamos. Es que una hora es cortito. Yo intento que sea algo más. Es verdad que hay que hablar de muchas cosas. Pero bueno, es algo que a mí me llama la atención porque Sudáfrica, Australia, están mirando a Europa
porque saben que ciertas regiones de Europa, sobre todo España, Italia, Portugal incluso, tienen patrimonios vitivinícolas muy antiguos. Claro. Y es curioso que de nuevo es el Nuevo Mundo el que los está empezando a poner en valor de manera seria y sistemática. Y Claro. entonces se están creando organizaciones, sistemas de etiquetado para certificar digamos, el origen de todos esos vinos procedentes de viñedo viejo. Vale. Otra cosa es a qué llamamos viñedo viejo. Entonces, normalmente se está hablando, es un tema de debate constante, pero por encima de los 35 años, si no me equivoco. Ah, sí. Pues nosotros Sí, aquí les damos unos añitos más, ¿eh? claro, claro. Pero bueno, no es extraño encontrar en McLaren Vale hay mucho viñedo centenario. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, pues todo ese viñedo ahora se está estudiando la manera de darle el Esa valor. clase. Sí. Pues volvemos entonces, hablábamos de que empezaron por producir vinos generosos. Eso es, eso es. Tenemos los vinos tranquilos en general. En los vinos, bueno, voy a empezar por lo más sencillo, que serían los generosos, los espumosos. Con el método tradicional. Veo que están aquí contestando sobre la pregunta de antes, de Forest Wine, que por cierto me encanta ese alias, me gusta mucho, de Forest Wine. Pero sí, hablan de 35 años y luego está Surviving Vines de 70 años o más. O más. Y es posible que haya otro en medio. Sí. Sí, viene a ser lo que has dicho al final. Sí. Bueno, total, que tenemos los vinos generosos y luego los vinos espumosos. Los vinos espumosos son muy, muy fuertes en Australia. De hecho, el estado del sur de Australia, las zonas de Yarra, sobre todo, son grandes especialistas en vinos espumosos y, sobre todo, Tasmania. Tasmania es el pulmón de clima fresco de Australia. Pero es el método tradicional, supongo, entonces. Es método tradicional y en la mayoría de los casos Chardonnay Pinot Noir. Y a nivel de dulzor, ¿qué es lo que les gusta? No, normalmente hablamos de bruts. Bruts. Sí, dosajes entre los 6 y 9 gramos por litro. Lo que sí también... notamos muchas veces son notas más intensas, tanto de algunas partes de los vinos que pueden fermentar en barrica y también de notas de autólisis más intensas, notas de galletas, de lácteos, bastante intensas. Vale. Pero y también general, son consumidores de burbujas europeas, supongo, de champán, de cavas, Sí. Muy bien. Oye, y aparte de eso, también has hablado de Rieslings o ¿has hablado en algún momento de Ice Wines o no? No. No, vale. No. O sea, en los vinos tranquilos yo creo que podemos hablar de varios grupos. Si empezamos por los blancos, obviamente tenemos que hablar de Chardonnay. Claro. Chardonnay en todas sus versiones, ¿no? Desde los estilos más rotundos, más corpulentos, con más barrica, que van perdiendo un poco el favor del consumidor hacia estilos más equilibrados claro. Exacto, y más frescos, y vemos que ese estilo de vinos están creciendo muchísimo. Vinos con más acidez, aunque la acidez es un problema en general en Australia y las correcciones eso también, son claro. Eso también era algo que lo tenía aquí en mente. Pero bueno, nos quedamos con esto. Entonces, generosos, tranquilos,
y los Exacto. espumosos. Eso O sea, es. básicamente estas tres ramas de vino, que Sí. es lo que se produce en Ahora, Australia. que luego tienes, pues eso, muchas variaciones según el estilo. Tienes estilos como, por ejemplo, el semillón de Hunter Valley, que es un estilo muy desconocido. Suelen ser vinos vendimiados, bueno, las uvas se vendimian en torno a los 11 grados y medio, con unos niveles de acidez muy alta, y Ujú. o bien se venden jóvenes o bien se dejan envejecer en botella, no pasan por barrica y directamente desarrollan todos sus aromas terciarios, toda su complejidad En directamente botella. en botella. Pero el método de vinificación de ellos acaba por ser un poco idéntico, con o sin barrica, o van también mucho al tema, o utilizan también el tema del hocked o unhocked, porque puede ser oaked sin pasar por barrica. ¿También Sí. utilizan este sistema como Sudáfrica, por ejemplo? A ver, sí, lo que pasa es que el etiquetado como unoaked cada vez lo vamos a ver menos porque los términos unoaked, sobre todo en los chardonnays, se utilizaron mucho en los años 90 Ujú. y al principio de los 2000 porque el público estaba muy cansado de los chardonnays Sí, con tanta barrica. claro. Empezaron a etiquetar esos vinos que no pasaban por barrica y que eran más frescos como unoaked. Y ahora lo que estamos viendo es un uso mucho más racional de la barrica, mucho menos marcado, más envejecimientos en botella. Algo muy curioso en Australia, que es un clásico australiano, es el Riesling. El Riesling que se elabora en el estado del sur de Australia, en el valle de Clay y en el valle en Eden Valley. Ujú. Y son Rieslings cultivados en altitud y algunos de ellos son iconos de los vinos australianos, ¿no? Como Henschkes o Rosé, que son algunos de los símbolos de Australia y son vinos aromáticos que envejecen en botella. Es decir, que las variables dentro de los vinos tranquilos son enormes también. Elisa, nos queda un minutito. ¿Ah? Dinos, nos queda un minuto. Y esto se parará así, de la nada dejaremos de estar en directo. Dinos solo un par de vinos que, según tú, sean identificativos o un par de nombres de bodegas que vale la pena probar. Vale. Que se puedan encontrar en España, además. Sí, de preferencia, Eh, sí. a ser posible. Bueno, para mí hay que probar el Riesling de Crozet. Se escribe Grusset. ¿Sí? Y todos los vins especiales de Penfolds creo que son vinos que hay que probar, ¿no? Los vinos Desde de... de Penfolds, Sí. Penfolds, como estilos, digamos, más clásicos australianos, ¿no? Desde el VIN Vale. 28, que es un vino más o menos asequible, de 30 y tantos euros, Esto se hasta va a 30. cortar, ¿eh? Esto se va a Bueno, cortar. Pero yo te gracias, quiero dar Ricardo. las gracias. Espera, muchas gracias, de verdad.